Bienvenidos al informativo RM del Frente de Profesionales. Les traemos un informativo muy completo, que aborda como tema central la aberrante y sinvergüenza persecución política de los plutócratas, en su intento por socavar a toda costa los derechos democráticos, que con sacrificio adquirimos, sufriendo los panameños el alto costo de derramamiento de sangre, durante la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. De manera minuciosa, mediante las intervenciones de diversos abogados defensores de Ricardo Martinelli, se analizará la tentativa de distorsionar y vulnerar la Constitución con el fin de alcanzar a gobernar mediante medidas autocráticas. Se expondrá el peligro inherente en la posible creación de estos precedentes, los cuales sin lugar a dudas, acarrearán miseria en el futuro cercano de materializarse estas flagrantes violaciones a la Constitución y al debido proceso. Esto se lleva a cabo con el fin de impedir que los ciudadanos panameños ejerzan su derecho soberano de elegir a su próximo presidente en las elecciones programadas para el 5 de mayo de 2024. Además, les invitamos a visualizar el video de la Vigilia por la Democracia, celebrada el pasado 18 de diciembre, en el que los principales líderes de nuestro partido realizando metas participaron en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Aprovechamos también para extender una cordial invitación a todos los simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli para que participen en la próxima vigilia, que se llevará a cabo el miércoles 27 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde en el mismo lugar. Quiero desearles a todos una feliz Navidad. Ya viene el año 2024, en el que escogerás un nuevo presidente de la República. Todos los candidatos presidenciales te van a prometer y prometer, pero como bien sabes, soy el único que cumplió todo lo que te prometió. Y como soy el único que puede resolver los problemas económicos del país y estoy de primero en todas las encuestas, tanto en las encuestas de papel como en las de carne y hueso, a todos los que me apoyan, muchas gracias. Pero nuestra elección está en peligro. El expresidente de la República, Guillermo Endara Galimani, tenía toda la razón cuando dijo que Panamá ya se transformó de una democracia a una plutocracia. Así es, plutocracia, donde un pequeño grupo maneja el país. ¿Y quién es el peor enemigo de los plutócratas de Panamá? Yo. Soy el peor enemigo de ellos porque los puse a pagar impuestos. Mientras tú pagas alrededor de un 30% de tu salario en impuestos, ¿sabes cuánto pagan ellos? Nada. Así es, nada. Haberme metido con los plutócratas de este país me ha costado mucho y ahora me tienen en la mira judicial, listos para darme un tiro de gracia y sacarme de la contienda electoral. Mis abogados han metido un recurso de casación en el caso New Business, del cual soy inocente. Y por ley, la Corte Suprema de Justicia la debe admitir. Pero en Panamá, los plutócratas mandan. Y cualquier cosa puede pasar. Ojalá puedan orar conmigo esta Navidad para que defendamos nuestra democracia por encima de todo y que la Corte Suprema de Justicia, en estricto derecho, admita mi casación. Muchas gracias. Que tengan todos unas felices fiestas y que Dios me los bendiga a todos. En su programa, Hablando de Frente, el abogado Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, analiza el concepto de democracia y aborda las diversas manifestaciones de dictaduras y autocracias. En el contexto panameño, analiza cómo se intenta establecer este modelo, debido al caso particular de Ricardo Martinelli, candidato presidencial que cuenta con un respaldo abrumador, por parte de una mayoría considerable de los panameños, para volver a ocupar el cargo en el 2024. Además, en su análisis, expone de manera consecuente cómo se han desarrollado los hechos, detallando cómo los detractores de la democracia han movido progresivamente sus fichas para intentar alcanzar sus objetivos. Esto se debe a que se han visto acorralados por la gran popularidad del que goza Ricardo Martinelli como el líder opositor. Hoy que vamos a seguir hablando de un tema de democracia, y fíjense que voy a tocar el tema democracia, quiero que las personas que están dispuestas a defender un tema de democracia entiendan primero por lo que están peleando en democracia y qué pueden hacer para garantizar que la democracia en Panamá se proteja. Primero empiezo por decir qué es democracia. Democracia es
la decisión de todos, la decisión del pueblo, el pueblo tomando sus decisiones. Si usted no tiene al pueblo tomando sus decisiones, usted tiene una dictadura. Y la dictadura puede hacer sus fraudes de distintas maneras. Lo puede hacer militarmente y agarrar y forzar aquí que se den todos los temas, porque tenemos las armas, tenemos los tanques, tenemos las metralletas, tenemos los cuarteles, y eso se hacía así mucho durante muchas décadas aquí en América Latina. Luego de eso está el tema de la trampa el día de las elecciones, que todavía hay mucho de eso, en donde se compran votos, en donde se le pagan a jurados de mesa, en donde se les pagan para anular las actas en los circuitos para que las tachen y les hagan daño en los circuitos en que saben en que están perdidos, para tratar de incluir votos en áreas en donde están, para comprar cédulas en ciertas áreas. Y cuando las cosas están muy apretadas en las campañas políticas, es decir, una persona, usted tiene un candidato que tiene 50,000 votos o 500,000 votos y el otro tiene 499,500, ese tipo de situaciones son realmente peligrosas porque le pueden quitar la candidatura o más bien la elección a alguien, y son cosas que se hacían. Ahora, bien, cuando usted tiene un candidato que puede tener 1,000,000 de votos y el otro puede tener 400,000 votos, usted no puede, ni aunque usted se ponga a comprar cédulas, ni aunque usted se ponga a decir es que esto lo vamos a hacer, ni aunque traten de hacer las listas con los empleados públicos, ni aunque traten de hacer esas cosas, inciden en una elección, pero no logran hacer un cambio de la elección. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Es que se están inventando un tema, y un tema es cómo inhabilitamos. Entonces, no le podemos ganar a la persona. ¿Cómo hacemos? Bueno, nada más hay dos soluciones de eso, y yo sigo insistiendo en que son capaces de las dos soluciones, y es o lo inhabilitamos o lo matamos, porque no hay otra situación, porque de ir a las urnas no hay una fórmula de ganarle a esta persona en las urnas, y en el caso que estoy hablando particularmente de Panamá, me refiero a Ricardo Martinelli. ¿De dónde saco yo esta información o cómo yo hago este análisis de que esto es lo que está ocurriendo? El análisis que yo hago de que esto es lo que está ocurriendo es porque el tema de si dan los tiempos o no, si se logra inhabilitar o no, si de alguna manera van a inadmitir o no, no es un discurso de ahora que salió ahorita. Es un discurso que desde que perdieron 2 veces el caso Pinchazo, empezaron a ver cómo hacían con otro caso para poder lograr esto sobre Ricardo Martinelli. Y ojo, habían perdido todos los otros casos antes de Pinchazo, es decir, no lo habían podido ni siquiera llevar a juicio. Estamos hablando de 23 causas penales. Usted imagínese un ministerio público que le tenga que justificar internacionalmente que 23 veces ya se equivocó y que no tuvo suficiente contra una persona, que 2 veces se llevó a esa persona a juicio y que no tuvo suficiente para condenar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una cantidad de jueces en Panamá, en este caso 16 eran. Pero esos 16 jueces habían estado fallando de distintas maneras en distintos casos. Así es que, ¿qué tal si nos traemos una juez nueva? Y eso fue lo que hicieron. Desaparecieron a los 16 jueces y trajeron a una juez completamente nueva, puesta definitivamente por el establishment, y le agarraron todos los casos que estaban en los otros juzgados de alto perfil relacionados a esto. Vamos a dárselo a esa juez especial, y esa juez especial se llama Valoisa Martínez. Tiene nombre y apellido, yo las cosas las digo con nombre y apellido. Por si la señora me quiere demandar, me quiere querellar, quiere tratar de hacer cualquier cosa, señora Alfredo Vallarino está diciendo eso sobre usted. Luego de eso, entonces teníamos un tribunal superior
con 5 magistrados arriba. Y eso dijeron, no, es que se está acabando el sistema inquisitivo, así es que no vamos a agarrar 3 magistrados de ahí. No, vamos a hacer un tribunal nuevo. Y ese tribunal le vamos a llamar Tribunal de Descarga Penal. Y crean este nuevo tribunal y se traen también magistrados nuevos ahí y ponen 2 magistrados nuevos en ese tribunal superior, puestos por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde vamos a hacer que vayan las apelaciones. Y luego de eso vienen las casaciones. Y esas casaciones tienen que ir a una sala penal. Y esa sala penal, cuando entró este gobierno, tenía 3 magistrados distintos. Y esa sala penal, este gobierno nombró a 3 magistrados. 3 de la sala penal me refiero. Es decir, este gobierno nombró a Ariadne García, que es la magistrada ponente ahora mismo del caso, a María Eugenia López, que es la magistrada presidente, y a Maribel Cornejo. Los 3 de la sala penal. Es decir, aquí han escogido de manera posterior a todos los hechos a todos los jueces que van a tener que ver con este tema. Nosotros decíamos, de todas maneras hay un trámite que cumplir, pero el trámite tampoco existió, porque nosotros decíamos, si el juicio va a ser público, y el juicio es público, y nosotros vamos a ir a ese juicio, por lo menos si tú dices tener 2 testigos protegidos, tú me los traes al juicio. Y no hay problema, nosotros con eso sabemos lo que vamos a hacer, porque fue muy similar a lo que pasó en el caso Pinchazo, que se pasaron 2, 3, 4 años diciendo hay un testigo protegido, tienen todos los elementos con un testigo protegido, y cuando trajeron al testigo protegido lo desplumamos en exactamente como 2, 3 horas de contrainterrogatorio, y ya lo demás era diversión de nosotros. Y lo hicimos en un juicio y lo hicimos en 2. Así es que, y cuando apareció este testigo protegido, resulta ser que el testigo protegido le pagaban $10,000 al mes, había hablado la noche antes de declarar con Juan Carlos Varela en las oficinas de Picuiro, todo ese escenario que se había nombrado con el testigo protegido, que había utilizado la computadora de Picuiro para hacer todos estos supuestas descargas de correo, etcétera. Así es que ellos sabían a lo que se iban a exponer, porque nosotros en el caso Pinchazo obviamente hicimos una divulgación amplia para que el país conociera de viva voz del propio supuesto testigo protegido lo que él conocía y lo que ese tipo no conocía. Les invitamos a seguir el canal de YouTube del abogado Alfredo Vallarino y a revisar su último programa, emitido el pasado jueves 21 de diciembre, donde encontrarán su análisis completo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Martinelli será el próximo presidente de esta nación. ¡Sí! ¡Casación! ¡Sí! ¡Casación! ¡Sí! ¡Casación! ¡Sí! ¡Casación! ¡Sí! ¡La pelea es! Esto no puede ser. Yo estoy aquí protestando por mis derechos, protestando por el pueblo panameño. No puede ser que aquí lo único que están pensando los otros candidatos es en ver cómo me inhabilitan a mí, porque ninguno de ellos sirve para sacar un chivo mear. Todos son un gran fracaso. ¡Persecución política! No quiere que yo corra para presidente porque soy el único que puedo salvar este país para que haya trabajo, una mejor salud, una mejor educación, una mejor calidad de vida de todos los panameños. No puede ser que una persona aquí decida por 3 millones de panameños. ¡Persecución política! Aquí alguien está apoyando esta sinvergüenzura de sacar un candidato presidencial que va a cambiar lo que es la democracia de Panamá, porque todo el pueblo panameño sabe que Ricardo es el único que realmente puede volver a poner este país a producir, y por eso lo quiere. Que la justicia sea igual para todos los panameños, no para unos sí y otros no, y que sobre todo tengan conciencia de que su actuar hoy va a tener una incidencia tremenda en el torneo electoral que se avecina. Y no puede ser que los torneos electorales se decidan en las Cortes de Justicia, porque eso simplemente es autocracia. Alma Cortés,
abogada y miembro del equipo legal que defiende al expresidente Ricardo Martinelli, expuso ante los medios de comunicación los 16 recursos de casación aún pendientes de resolución, anteriores al caso de Ricardo Martinelli, que lleva la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. De manera elocuente, evidenció los plazos en los que estos recursos se resuelven, destacando cómo se busca torcer la ley y el debido proceso con la única intención de afectar la candidatura de Ricardo Martinelli, líder de la oposición y quien encabeza todas las encuestas de popularidad para ocupar la silla presidencial durante el próximo quinquenio. Yo les tengo que decir hoy que luego de una investigación prolija de los asuntos que se encuentran pendientes de resolver en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, nos hemos encontrado que hay 16 recursos de casación presentados que están en trámite antes del de Ricardo Martinelli Berrocal. Nosotros no pedimos para Ricardo Martinelli favores, simplemente que sea tratado como otro ciudadano más, que esté o no esté en conflicto con la justicia. Y este es el caso de Ricardo Martinelli. En el expediente 78-2023-C, la sentencia, objeto de un recurso de casación, es del 11 de octubre del 2022. ¿Ustedes saben cuánto tiempo le dieron a esta parte y a su abogado para formalizar el recurso de casación? Un año. El 23 de junio del 2023. ¿Y saben cuándo subió este caso? Que la sentencia y este recurso estaban pendientes apenas el 3 de julio de este año. La sentencia es del 11 de octubre del 2023. El caso 87-223-C, también la sentencia es del 14 de enero del 2021, de segunda instancia. Formalizan el recurso de casación en julio del 2023, 2 años después. Y suben el expediente el 31 de julio de este año. El expediente 83-2023-C, la sentencia objeto del recurso de casación de segunda instancia del 14 de noviembre del 2022. Formalizan el recurso de casación, el trámite correspondiente en julio del 2023 y le otorgan los 15 días a cada parte, no simultáneo como a Ricardo Martinelli. Sube el expediente el 11 de julio de este año, está por resolver y era de previo conocimiento del magistrado Mejía. Número 80-2023-C, que es un recurso de casación cuya sentencia de segunda instancia es del 30 de enero del 2023. Le busco uno más reciente de este año para que comparen. Lo otorgan. Es contra la sentencia de segunda instancia del 3 de julio del 2023. Formalizan la casación, le dan tiempo para que la formalice aquí me dice, en julio del 2023. Todavía está en reparto. No tiene magistrado asignado. Entonces, si ustedes comparan la tramitación regular de estos procesos de casación antes de que Ricardo Martinelli fuera también un impugnante o una persona que a través de sus abogados tenga acceso al derecho de presentar su recurso de casación, ¿por qué no cumplieron los mismos términos? ¿Por qué el de él con esa celeridad? Le han cortado los términos, han torcido la ley. Señores, así como la Corte Suprema de Justicia enderezó el orden interno constitucional, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad donde encontró 25 violaciones a la Constitución Política de la República, que escuchó la voz del pueblo. Señores, tienen la oportunidad de hacer lo correcto
En el caso de Ricardo Martinelli, no le pedimos un favor, solo le pedimos que apliquen la ley y la Constitución. Dejen la persecución contra Ricardo Martinelli. Ustedes no pueden abrogarse el derecho de 4 millones de personas electores en este país que tienen derecho a elegir a su próximo mandatario, a su próximo gobierno. Esa no es tarea de ustedes. En el programa La Otra Verdad, conducido por Dustin Guerra, el abogado Carlos Carrillo presenta de manera contundente las irregularidades que implican una manipulación en la documentación y el expediente, relacionado al caso aberrante que se le lleva al expresidente Ricardo Martinelli. Carrillo destaca, con base en su amplia experiencia como abogado, que nunca había presenciado una situación como esta, donde se entregara material incompleto y se omitieran procedimientos, acciones que contaminan los términos legales y requerirán sus debidas correcciones. Tenemos observaciones en cuanto a las irregularidades en la documentación y en el expediente, pocas veces vista, para no decirte que nunca habíamos tenido una experiencia que nos entregaran material incompleto, con falta de páginas y con situaciones irregulares que ya la hemos puesto en conocimiento de los magistrados del Tribunal Superior. Aparte de eso, el término lo han computado sin considerar recursos de apelación de algunos defensores y una aclaración que solicitó otro defensor de uno de los condenados. Y eso también nos ha sorprendido, que se omitan el procedimiento, porque esta precipitud pues contamina la decisión, los términos legales, como dijo la presidenta de la Corte recientemente en un comunicado, deben respetarse. Y pues no encontramos asidero por qué en el caso de Ricardo Martinelli se reitera el cambio de jurisprudencia, o en este caso por encima de lo que disponen las normas, lo que va a ocasionar que tenga que haber correctivo, ya sea por el mismo Tribunal Superior o por la Corte Suprema de Justicia, como agotamiento de los recursos internos frente a la situación en dos partes. La primera parte es el grave cuestionamiento de la defensa a través de incidencias que se notificaron puntualmente. Por ejemplo, el testimonio, uno de los peritajes del señor o de los documentos informes del señor Eliseo Ábrego ni siquiera nos fue suministrado en las copias de USB. 2. La digitalización se inicia desde el año 2019, cuando ese expediente no estaba en los tribunales. Por tanto, ha habido refoliaturas que no corresponden. Peor aún, hay casos más graves como que el denominado FECTO 01 declara a tomo 160, pero el FECTO 10, que es posterior, declara a tomo 159. Adicional a lo anterior, ha habido situaciones de que hay tomos en los cuales no aparecen 200 páginas. Hay refoliaturas que implican más de 150 páginas de cambio. Hay cronológicamente documentos del 2019 que están en el archivo como si fueran en la época cronológica del 2018, 2017. Y peor aún, si las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, al analizar, sea admisibilidad o de fondo, esta situación, ¿por qué expedientes se van a llevar? Por el físico, a nosotros no se nos entregó. Por el digital, son 5 ejemplares digital. ¿Por cuál ejemplar digital se va a hacer? Y peor aún, estos 15 días comunes en los cuales ni siquiera se respetó lo de respectivamente o sucesivo. Y en el caso del señor Betech, una persona que se incriminó, y en el momento que se incriminó, supuestamente, según la fiscalía y el fallo, que no es nuestra opinión, también acusó a su hermano, Mike Betech. Entonces, pero cuando él declara en la audiencia, y pueden ver los videos, no se le leyó el artículo 25 de la Constitución Nacional. Y cuando nosotros pasamos a repreguntar, advertimos esta situación. ¿Qué hizo el tribunal? En vez de anular lo hecho en ese momento e iniciar una declaratoria nueva, lo que hizo fue proseguir
sin importarle que una persona había declarado bajo juramento sin haber sido advertido de sus derechos constitucionales y legales. En tema de fondo, se valoraron testimonios como el de Mike Betesh, Danny Cohen, Aaron Mirachi, Pipo Virsi, Felipe Virsi, perdón, los señores Corciones, que dijeron que ellos no hicieron nada ilícito, que sus dineros eran fondos lícitos. Entonces, ¿cómo tú valoras lo dicho por estos señores, inclusive por el señor Henry Mirachi, y esto que dice que él fue el que hizo la venta, que él fue el que hizo la diligencia, o como el señor Ricardo Chani, que dice que él no vio los libros, pero que él supone que el beneficiario era 60% Ricardo Martinelli y después dice que no le consta, y una serie de situaciones devalorativas que fueron desmenuzadas en las causales por separado. Por otro lado, está el testimonio del señor Francolini, está el testimonio del perito Guerrero, que refieren que Ricardo Martinelli hizo su aporte de origen lícito y que los aportes que el señor Francolini hizo eran de origen lícito y no hay contradicción en sus declaraciones y fueron las primeras declaraciones dadas. Pero también hay elementos documentales importantes. Hay 3 certificaciones de los agentes residentes de las empresas, Midos, Multimedios e Ibiza, que certifican que están disueltas desde el 2014 una y desde el 2017 las otras. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que se venden o que hay una titularidad de acciones que cambió en el año 2019 cuando ya para esa fecha estaban disueltas las sociedades? ¿De qué estamos hablando? El gobierno, peor aún, el gobierno recibe acciones de sociedades que están disueltas. Independientemente de otras consideraciones que se están debatiendo por recursos extraordinarios, como la evidente y palpable violación del principio de especialidad, como también la ruptura que hicieron al resolver una apelación contra una sentencia cuando quedaba pendiente la apelación del fiscal. Es decir, ¿cómo tú vas a resolver apelaciones por separado selectivamente? Que al final implicó que Ricardo Martinelli fue condenado por supuestamente blanquear dinero cuando no depositó, no abrió cuenta. Nadie dice que fue él, sino que él aportó de su fondo legalmente establecido. El cliente está siendo amenazado fuera del contexto legal por situaciones y actuaciones de hecho que provocan una inestabilidad jurídica para todo el sistema. Nacionalmente ya ha quedado establecido en la jurisprudencia internacional que la afectación institucional de candidaturas de presidente, sea candidato o después de haber sido proclamado, no es reconocida por parte de los organismos internacionales. Si Panamá ocurre que por alguna decisión judicial Ricardo Martinelli fuera afectado en su situación de aspiraciones políticas, que no debe ser, estoy seguro de que se repetirá la jurisprudencia internacional de las calificaciones contra por lo menos lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Guatemala, lo que sucedió con Nicaragua, como precedentes de no aceptar la descalificación de opositores o de aspirantes, sean en elección o ya electos, por asuntos judiciales o actuaciones procesales de los organismos de poder. Inclusive, en recientes acuerdos en Venezuela, se ha podido establecer la no viabilidad de las inhabilitaciones. Situaciones que, definitivamente, si los organismos de justicia y los poderes reales en Panamá no lo definen, pues definitivamente a nivel internacional, durante el periodo electoral, va a haber graves consecuencias. ¿Por qué? Porque la libertad de sufragio es un principio fundamental que establece que todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Por tanto, con todas estas aberraciones, aparte del daño que se hace al sistema, pero si una vez viste que alguien dijo que se podía acusar sin imputar, y hubo algunos adláteres que aplaudieron y quedaron profesionalmente marcados en una corte que coyunturalmente
Miró a otro lado la mayoría de magistrados, pero 2 de esos magistrados se atrevieron públicamente a sostener en sus fallos e incluso por entrevistas que se podía acusar sin imputar. Si se atrevió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un momento en decir eso para perjudicar específicamente a Ricardo Martinelli, que ha sido el único panameño en esa situación, lamentablemente no ha habido correctivo. Se sigue la misma línea y lo que tenemos que aprender es que los gobernantes o las autoridades que deben ser electas es por voto popular. En el noticiero de Next TV, con Fernando Correa, el abogado Luis Eduardo Camacho destaca que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha dejado en evidencia cómo el órgano judicial no está desempeñando el papel para el cual fue concebido. Además, plantea que hay un intento claro de acelerar los procesos legales, con el fin de perjudicar la candidatura de Ricardo Martinelli en los próximos comicios electorales. Eduardo, el tema de la casación. Ayer la presidenta de la Corte dijo que, bueno, que ya las casaciones no duran tanto tiempo y que, bueno, esto deja ese sabor de boca de que parece que quiere influir en el proceso electoral de 2024. Mira, la defensa de Ricardo Martinelli ha planteado con mucha claridad que es evidente que el órgano judicial ha perdido el rol para el cual está llamado. Ese es un tema muy importante porque nosotros hemos venido denunciando la agilidad que se le ha venido dando al caso del expresidente Martinelli. Y esa agilidad queda evidenciada cuando la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia trata de una u otra manera de limpiar su cara frente a los cuestionamientos de que existen, recursos previos y de que en el curso normal de estos recursos extraordinarios el trámite no es rápido, y esa es la realidad. Rápido es el trámite que se ha venido brindando a los casos de Ricardo Martinelli. Eso escapa del común, de lo que se vive normalmente, porque la realidad, y lo conocemos todos los que estamos inmersos en este sistema día a día, es que eso toma su tiempo. Que a diferencia de lo que establece la ley, los edictos se publicaron el mismo día en que se expidieron la resolución, no como lo dice la norma, al día siguiente. Muestra de eso, Fernando, es que de un solo plumazo se volaron 75 días del trámite de la casación. Y aquí vienen elementos importantes, Fernando, porque la defensa de Ricardo Martinelli denunció un trámite irregular en cuanto a la entrega de un USB que estaba incompleto y que no tenía la foliatura correcta. Un USB que tenía datos editados desde el año 2017-19, cuando el expediente llegó al órgano judicial en el año 2021. Entonces, ¿cómo podía el órgano judicial entregar un USB con archivos de un expediente que no recibieron hasta el año 2021 con fechas anteriores? Y están buscando la manera de influir en el proceso electoral, lo cual la defensa de Ricardo Martinelli no va a permitir, y va a ejercer cada uno de los derechos que nos conceden tanto las normas internacionales como las normas locales para defender los intereses de Ricardo Martinelli.